Ahora sí, estamos transmitiendo. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si me escuchan o no. Ahí está subiendo el número de participantes. Vamos a dar unos segundos hasta que se puedan conectar todos. Si alguien me escucha y me ve, que me mande un WhatsApp para verificar que se está viendo y escuchando bien. Sí, acá me están... Mi nombre es Fernando Gallegos Sola y voy a ser el moderador de este evento. Para la apertura, para mí es una... presentarles a Fabiana Guglielmone, presidente de CAIA, Fábrica de Alimentos, y es especialista en gestión de la calidad. Es auditora líder FSSC 22000, es instructora líder de FISMA y docente de la maestría en gestión de la seguridad alimentaria de eSalud. Actualmente se desempeña como Global Expertise Quality Manager en Unilever y es presidente de CAIA y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Microbiología. Adelante, Fabiana. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder abrir esta sesión. Bienvenidos al primer seminario en formato webinar que organiza CAIA. Como ustedes ya saben, CAIA es las iniciales de la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria, es la filial argentina de la International Association for Food Protection, funcionando dentro de la Asociación Argentina de Microbiología y su división DAMIC. Se creó en 2015, desde el 2016 estamos organizando seminarios y talleres, difundiendo buenas prácticas, compartiendo experiencias y capacitando a profesionales que trabajan para la inocuidad de los alimentos. El 7 de junio pasado, que fue la primera celebración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, lo celebramos, hicimos un evento científico con muy buena repercusión, y de ahí en más empezamos a pensar qué hacer en el 2020 para la segunda jornada. Y teniendo en cuenta el lema que la Organización Mundial de la Salud definió para esta oportunidad, que dice que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos, pensamos en dedicar la jornada a la cultura de la inocuidad, ya que la generación de una cultura es lo que asegura la participación de todas las áreas, independientemente si estamos por fuera de las áreas de calidad o inocuidad, para que participen en forma coordinada para lograr los objetivos. En medio de la organización apareció la pandemia, el coronavirus, nos generó algunos casos y desafíos, pero reafirmamos que si existe una cultura de inocuidad en una organización, esta crisis se transita mejor. Entonces renombramos la jornada como Cultura de Inocuidad Alimentaria en tiempos de COVID-19. Así que vuelvo a agradecerles, a dar la bienvenida y le doy la palabra a Fernando Gallegos Sola, quien va a presentar a los excelentes disertantes que tenemos para el día de hoy, que generosamente nos van a compartir sus experiencias. Bueno, muchas gracias. Fer. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Entonces, bueno, primero les cuento que tenemos ya 720 participantes en este momento conectados, de al menos son 5 países de América Latina, hay gente de México, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Guatemala, de Colombia, también de España, así que ya es un evento más iberoamericano, así que bueno, estamos muy contentos por la participación de ustedes. Queremos agradecer especialmente a los patrocinantes de este evento, los pueden ver en la pantalla, y también a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, que lo van a ver cuando ponen el mouse para abajo,
en el símbolo de preguntas y respuestas. Esto para los asistentes. Los visitantes tienen una pantalla diferente. ¿Sí? Ahora sí, nuestro primer panelista, Fernando Sampedro, nos va a hablar sobre el componente humano en el manejo de una crisis. Mientras cargas la presentación, les cuento que Fernando Sampedro Parra tiene un doctorado en tecnología de alimentos y que su área de expertise es el análisis de riesgos. Fernando ha impartido numerosos cursos y ponencias en países de Latinoamérica, Sudeste Asiático y África. Además ha sido consultor internacional con FAO, OPS y actualmente trabaja como profesor asociado en la Universidad de Minnesota. Dicho esto, Fernando, adelante con la presentación. Muchas gracias, Fernando. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Súper, buenísimo. Bueno, un saludo muy cordial a todos. La verdad es que primero de todo agradecer tanto a Fernando como a Fabiana la invitación a participar en este evento o esta semana de inocuidad de alimentos que vamos a arrancar hoy. Es un placer. Tuve la oportunidad el año pasado de poder dictar un taller que hicimos muy dinámico, muy relacionado con el tema del que voy a hablar, sobre el componente humano en el manejo de una crisis, y la foto principal aquí se pone un poquito más de relax, ¿no? Porque cuando hablamos de crisis la gente suele estresarse y suele un poco pensar en todo el manejo del estrés, ¿no? Por eso he tratado de poner algo un poco más relajante para iniciar esta presentación. Como comentaba Fernando, mi área de expertise siempre ha sido el análisis de riesgos, pero en el último año me capacité con un diplomado en la Universidad de Minnesota que se enfocaba en dos aspectos que me ha ayudado mucho en esta presentación. Por un lado, el tema de comunicación y comunicación del riesgo, y por otro lado, en el tema de manejo de equipos, ¿verdad? Yo creo que finalmente nadie, evidentemente, estábamos preparados, ni ninguna empresa de alimentos, ni ningún sector estábamos preparados para este tipo de pandemia, y eso lo tenemos clarísimo. Nadie puede anticiparse a este tipo de eventos. Pero lo que sí es importante es recordar que las empresas que tienen un plan de gestión de crisis, ¿verdad? Y que tienen implementado, como ya veremos el día de hoy, una cultura de inocuidad alimentaria, eso nos ayuda a minimizar el impacto, obviamente, ¿no? Es decir, la pandemia está ahí, pero obviamente nos puede ayudar a minimizar el impacto. Posiblemente, y este es un mensaje que quiero lanzar, este sea la peor crisis que vivamos en nuestra vida. Y yo creo que la mayoría de vosotros vais a decir, efectivamente, o sea, una cosa como esta creo que no podría pasar en la vida. Y por lo tanto, lo que quiero también es mostrar un mensaje positivo. La industria de alimentos, la verdad es que ha hecho un papel, un rol importantísimo en proveernos a todos alimentos seguros en un momento de pandemia, donde nadie estaba seguro en ir a trabajar, ¿no? Entonces nos han ofrecido... Fernando, disculpa que te interrumpa. Por momentos se va la voz y vuelve, se escucha, pero a veces está medio fritado. Si no puedes tener mejor ancho de banda, por ahí si apagas el video, tal vez se escuche un poquito más fluido. Perfecto. Es por momentos que pasa, pero ya pasó como 3 veces, así que... Ok, ¿se me escucha bien ahora? Se escucha perfecto, gracias, adelante. Vale, gracias, Fernando. Lo que comentaba, ¿no? Yo creo que como industria de alimentos hemos tenido un rol muy importante en proveer alimentos, ¿verdad? En este momento de pandemia, ¿verdad? Y esos roles que han tenido las personas que han trabajado en alimentos, transportistas, las personas que han trabajado en supermercados, la verdad es que felicidades por todo el trabajo que se ha hecho en estos momentos de crisis y poder proporcionar ese tipo de alimentos. Así que mis felicidades para eso. Lo importante entonces de esta crisis ha sido... Sí. Fer, me parece, se sigue cortando. Fer, disculpa, se sigue cortando. ¿Qué te propongo? Te propongo lo siguiente. ¿Qué te parece si tú tienes tiempo y te conectas por teléfono después de la charla de Jaime y de Eric? Si Eric y Jaime no tienen problema en adelantarla, así la tenemos bien con tu voz excelente por el teléfono, aunque sea de línea, la conexión es muy buena y yo te paso los slides. ¿Qué te parece? Puso en mute, así que estimo que sí. Entonces, bueno, con ese cambio e improvisando como la vida misma, en crisis hay que improvisar también. Vamos a ir con la próxima presentación, en donde Jaime Lavé Recabarren y Eric Jagger nos van a hablar sobre vinculación encadenada para medir y consolidar cultura de inocuidad en la industria de alimentos y retail. Entonces, mientras cargan la presentación, les cuento que Jaime Lavé Recabarren es veterinario,
trabajó en el área de calidad de la Fundación Chile, realizó un entrenamiento en el Instituto de Ciencias de la Carne Mirins en Nueva Zelanda. Jaime además es miembro del Comité Técnico InnoFood, miembro del capítulo chileno de IAFP y representante del grupo local GFSI Chile. En la actualidad se desempeña como gerente de calidad e innovación en Productos Fernández. Y la charla es compartida con Eric, así que también leo los antecedentes de Eric. Eric Jagger es microbiólogo e ingeniero en alimentos. Tiene participación activa en GFSI, colaborando con el Comité Técnico de Mercados Emergentes para la elaboración del estándar del mercado global GFSI. Eric además trabajó en Nestlé Chile, en aseguramiento de calidad, y actualmente es el gerente de seguridad alimentaria de Walmart para Chile y Argentina. Adelante, Eric y Jaime, con la presentación. Muchas gracias. Comenzaré la siguiente presentación. Primero que nada, bueno, quiero esperar que estén todos muy bien, enfrentando esta pandemia, en un momento tan crucial para el mundo, como bien decía Fernando, y espero que podamos salir adelante con esta situación que está aquejando a nuestros países. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Microbiología, también a la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria, por hacernos partícipes de este seminario de cultura e inocuidad en tiempos de COVID-19. Tal como mencionaba, mi nombre es Jaime Lavé, gerente de calidad e innovación de EPF Alimentos, una empresa chilena de la región del Maule que lleva 118 años en el mercado. Bueno, mi presentación estará acoplada, como bien decía Fernando, a la presentación de Eric también, gerente de Food Safety Walmart Chile. Bueno, en conjunto estamos presentando por primera vez una iniciativa de vinculación y encadenamiento sobre el diseño de un modelo de medición de cultura e inocuidad en la industria de alimentos y el retail. En eso va a consistir nuestra presentación. No sé si se escucha bien, Fernando. Se escucha bien y se ve perfecto. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, como bien se mencionaba anteriormente, estamos en tiempos de pandemia. Y quizá una de las características, podemos decir, que más se destacan es cómo repentinamente nos cambió la vida. Quizás estamos frente a uno de los procesos más transformacionales que podemos vivir en nuestra vida personal, laboral, social y económica, fuertemente caracterizada por el impacto drástico sobre el estado de salud de las personas, y quizás con una característica muy fuerte, que es el gran dinamismo en que todo puede ocurrir, todo cambia y todo cambia en todo momento. Tanto que estamos enfrentados a vernos distintos. Andamos con mascarillas, con protectores oculares y una serie de elementos de protección personal. Ya no estamos saludando distintos, dejamos de dar besos, las caricias, todo este contacto que estábamos acostumbrados a tener, donde también pequeños descuidos frente a una pandemia sí puede significar un cambio en nuestras vidas y en la de nuestros cercanos. También creo que volvimos a recordar la importancia del lavado de manos, la importancia de la higiene, la importancia de reportar el estado de salud. También algo muy, muy significativo ha sido esto, de que nuestros hábitos finalmente y nuestros comportamientos son nuestra única defensa. Hemos aprendido a compartir con el distanciamiento social. Esta única defensa puede también no cumplirla, puede ser nuestra única condena. Hay un lema que estamos practicando, y quizás lo practicamos como profesionales de la inocuidad alimentaria, en que si tú te cuidas, nosotros nos protegemos. Lo practicamos todos los días. Y esto ha hecho que hemos llevado a valorar mucho más el verdadero significado de nuestro trabajo. Nosotros somos profesionales de la inocuidad alimentaria y fundamentalmente somos profesionales de la salud pública. También, finalmente, los que trabajamos en torno a los alimentos, los distintos eslabones de la cadena de alimentos, también somos un engranaje fundamental y esencial también para proteger la vida y la salud de las personas. Frente a estas consideraciones, y muy bien se explicaba anteriormente, nosotros tenemos la convicción
que la cultura de inocuidad sí nos puede proteger frente a una pandemia, o la puede amortiguar, pero siempre y cuando las personas y las organizaciones hagan este trabajo en conjunto. Esa alineación es fundamental. Y creemos que dentro de los enfoques que nosotros estamos propiciando en Chile, tiene que ver con esto, tiene que ver con un enfoque multidisciplinario. Justamente por el desafío que tenemos como industria alimentaria de hacer evolucionar la inocuidad más allá de las dimensiones técnicas, sino que la inocuidad también es el resultado de las conductas, los comportamientos de los individuos. Y siempre hemos establecido este lema en nuestro país de hacer las cosas más por convicción propia que por obligación. Ese paradigma creo que nos invita a hacer un esfuerzo mucho mayor, de invitarlos a hacer este esfuerzo colaborativo y multidisciplinario en el sistema de alimentos, y que nos permita justamente entender la inocuidad desde esta dimensión más humana, siempre muy guiada por las creencias y los valores que compartimos. En Chile hemos recorrido un largo camino. De aquí en nuestro país se vienen desarrollando iniciativas de cultura de inocuidad desde el 2008, donde se han construido actividades de promoción muy masivas, como el caso de InnoFood, nuestra principal cumbre de inocuidad y calidad alimentaria, que va en su versión número 5, donde el año 2013 se desarrollaron una especie de seminario dirigido hacia los niños, que se llamaba InnoKid, donde incorporamos a los niños a una actividad, un seminario internacional como fue InnoFood. Ahí ya se empezaron a establecer ciertos tópicos, se empezaron a desarrollar ciertos tópicos de inocuidad alimentaria, se han desarrollado muchas iniciativas en empresas, se han utilizado metodologías del aprendizaje en diversas ferias, en diversos eventos. También internamente, particularmente nuestra organización, ha desarrollado algunas iniciativas utilizando el teatro, como esta obra de teatro que está presentada ahí, que se llama Guácala, combate a Juana Bacteria, que es una actividad que realizamos el año 2012 con los hijos de nuestros trabajadores, algo que todavía nos trae mucha alegría, mucha felicidad, y incorporando también otro tipo de mecanismos como el circoteatro, en el caso de La cocina no es cochina. Se han desarrollado diversos foros, seminarios donde hemos incorporado la cultura de inocuidad desde una dimensión más desde la sociedad, invitando actores sociales, y una actividad muy masiva y muy significativa, que fue este encuentro de cultura de inocuidad con una especie de mezcla con la innovación social. Esta fue una actividad realizada en la región del Maule, donde convocó a más de 30 organizaciones público-privadas, el Estado también, como está expresado hoy a Chipia. Desarrollamos en conjunto una actividad muy masiva, donde transformamos ese acto colaborativo y multidisciplinario en la Feria de la Inocuidad, una actividad muy significativa para muchos de los que participamos en esta actividad, y donde les brindamos finalmente a más de 3.000 niños una oferta educativa, entretenida y lúdica de cómo practicar la inocuidad en los hogares. Esta fue una actividad que se realizó en una segunda versión, se desarrolló primero en noviembre, octubre del año 2017 y en noviembre del 2018, como bien se los mencionaba. Sin embargo, esta actividad nos invitó a reflexionar de qué es lo que más podíamos hacer, en qué más podíamos innovar. Y como somos un grupo autoexigente, comenzamos a trabajar en ese pensamiento futuro de qué más podíamos realizar, y nos volcamos a esta iniciativa de poder responder una pregunta de enfoque, que era cómo podíamos medir la cultura de inocuidad en una organización. Hasta esa oportunidad existían muchos estudios, incluso ya habían estándares que hablaban de la cultura de inocuidad, pero muy pocos estudios se estaban haciendo cargo de cómo medir la cultura de inocuidad. Y bueno, esta pregunta totalmente inocente que nos hicimos con una consultora que llevamos trabajando hace muchos años, de esta pregunta inocente yo diría que nos metimos en un tremendo lío, que fue embarcarse en este proyecto que hemos invertido muchas horas, hemos incorporado muchos actores expertos y bueno, un equipo multidisciplinario que más adelante se los voy a mencionar,
Pero nos embarcamos en este proyecto, en un proyecto que buscaba diseñar un modelo de evaluación de cultura e inocuidad en una empresa. Con cierto objetivo, estamos en el mundo privado y los objetivos siempre son algo que nos rige y nos marca. ¿Qué debíamos lograr? Primero era desarrollar, diseñar un modelo de medición de cultura de inocuidad, siempre pensando en que estuviera basado en los pilares del GFCI, que en esa oportunidad ya existía el documento que trabajó Lon Jespersen y todos los working group del GFSI, y siempre lo más cercano posible a cubrir los ejes valores, creencias y conducta. Tratamos de desarrollar un modelo lo más alejado posible de la técnica, sino de lo más cercano a todo lo que cruza y todo lo que desencadena las conductas y los comportamientos de las personas en empresas de alimentos. Buscamos primero diagnosticar a través de esta metodología que fue mixta, que buscábamos medir el estado de madurez y despliegue de la cultura de inocuidad en la organización, y que eso nos permitiese, y fuera el puente, para poder establecer un plan de acción orientado a solucionar las brechas de cultura de inocuidad, y en el contexto y en la conjunción de una organización que está ya en un nivel consolidado de cultura de inocuidad. Ese desafío se transformó en un proyecto, se estableció un cronograma de actividades que nos ha involucrado a trabajar más de un año, con crisis social y con coronavirus entre medio, y comenzamos justamente en noviembre a diseñar el plan de trabajo. En diciembre comenzó un proceso importante de revisión documental de modelos de cultura, y ya en marzo se estaba constituyendo una alianza porque necesitábamos incorporar más profesionales, más experiencia, otro tipo de empresas, otro tipo de consultoras en este grupo. Ya en mayo contábamos con un modelo de evaluación inicial y lo piloteamos en PF Alimentos, en nuestra planta Pisa, con 60 personas en julio del año pasado. Luego iteramos en pilotearlos en una empresa distinta, en este caso Walmart, con su planta Waste, con 259 personas, es decir, muchas más personas, y en el mundo del retail. Y posteriormente, ya en octubre, comenzamos un pilotaje en una empresa de menor tamaño, una empresa importante proveedora de insumos de desinfección de alta tecnología y alta innovación, que es Citrex Chile, con 11 personas. De ese pilotaje entramos a la crisis social en nuestro país y nos permitió ese tiempo de trabajar en el siguiente paso, en el piloto número 2, que ya se los voy a contar, el cual se ejecutó en enero de este año. Bueno, el proyecto partió con este análisis de contexto. Aquí nos asesoramos con una consultora que es 360 GMS Group, una empresa chilena que nos ha acompañado en todo este proceso de diseño y consolidación de cultura de inocuidad en PF Alimentos. Y comenzamos este proceso de desmenuzar, podemos decir, los modelos que estaban disponibles de medición de cultura organizacional, diversos modelos de medición de clima laboral y algunos documentos que referenciaban en cómo teorizar, en cómo medir cultura e inocuidad en empresas de alimentos. Ahí hay un estudio muy importante, que deben haber unos 5 estudios muy, muy interesantes que ya existían. En este caso hago referencia al de Griffith y sus 6 principios, que es el último a mano derecha. Y desmenuzar estos modelos lo alineamos, si ustedes ven al lado izquierdo, los 5 pilares del GFCI respecto del documento que desarrollaron a nivel internacional de cultura e inocuidad. Y si ustedes ven en rojo, son los distintos modelos que tienen relación con los principios de la alta dirección, y así sucesivamente con los distintos colores. Esto nos permitió finalmente desmenuzar, volver a colocar en la juguera las dimensiones que nos hacían sentido, y transformamos este estudio en 5 dimensiones del GFCI con 14 subdimensiones. Ese fue el paso para poder, en el fondo, definir cada una de las dimensiones. Comenzamos una gran tarea de definir las subdimensiones, después pasamos a definir los comportamientos que explicaban estas subdimensiones, y finalmente terminamos construyendo la búsqueda de las mejores preguntas, y finalizamos con 61 reactivos, 61 preguntas que fueron piloteadas en julio a través de tablet. Utilizamos tecnologías digitales donde las personas ingresaban su DNI o RUT
y comenzaban a contestar estos 61 reactivos, que fue un pilotaje medido con 60 personas que buscamos obtener datos, y cada persona que llenaba esta encuesta digital sufrió un proceso de feedback directo con esos colaboradores para poder conocer su vivencia con las preguntas, si las preguntas las entendían, si eran muy generales o no, etc. Eso nos sirvió para el proceso siguiente, que es el proceso de análisis de datos, y este feedback que nos sirvió y que se trabajó con una universidad prestigiosa en Chile, con un sociólogo, yo le llamo un preguntólogo, porque nos permitió volver a redefinir, a redactar, ¿no es cierto?, las preguntas, y finalmente terminamos con 52 enunciados, que es algo distinto. Se piloteó en Walmart, se piloteó en Citrix, y finalmente ya podemos decir en octubre ya contábamos con una encuesta que básicamente es la primera parte de este modelo, que es una evaluación cuantitativa a través de una encuesta de percepción. Básicamente es un instrumento con estos 52 reactivos, las 5 dimensiones y las 14 subdimensiones. Ahí está la fotografía de los 3 pilotajes, Walmart, PF y Citrix. Y básicamente lo que quisimos con esta encuesta es recoger la percepción de los colaboradores respecto de estos enunciados. Y eso se utilizó una escala de Likert en que expresaba básicamente el grado de conformidad o disconformidad respecto a su enunciado. Ahora, como es una encuesta de percepción, el sesgo puede ser mayúsculo y puede generar una falsa sensación de seguridad, y por lo tanto comenzamos un proceso de desarrollar la utilización de algunas metodologías que ya la consultora ya manejaba, que eran los talleres de indagación, y se utilizó esta herramienta muy eficaz que nos permitió contrastar los resultados de la encuesta con las hipótesis explicativas de los resultados. Eso nos orientó mucho a poder dar solución a ese sesgo y también orientar muy bien el plan de acción. Se hicieron talleres, por lo tanto, talleres que fueron distribuidos por niveles de cargo. Duraban 2 horas esos talleres, donde existía un rito determinado, donde invitábamos en un contexto, que eran los resultados de la encuesta, y se utilizaron metodologías de participación TOP, que son creadas por esta consultora. También, aparte de la evaluación cualitativa y el estudio, podemos decir, y el taller de indagación para corregir el sesgo de la encuesta, lo acoplamos también a una observación en terreno. Y esto fue una dura batalla, porque tuvimos que cambiar el switch de pasar de una auditoría a utilizar una verificación en terreno de ciertas dimensiones que eran más plausibles revisarlas en terreno y asociarlas también a ciertas encuestas. Cuando realizamos este pilotaje, incorporamos el 22% de las personas que estaban en la cadena de valor de la planta a través de entrevistas individuales, y también se construyó una tabla de ponderación que nos permitió, a través de 5 niveles, también corregir ese sesgo que podíamos haber generado con la encuesta de percepción y que fue corregida también con el taller y en este caso con la observación en terreno. Esa segunda parte del modelo fue ejecutada en conformidad en enero de este año. Y la tercera actividad, o la tercera parte de este modelo, tiene que ver con el diseño de un plan de acción, algo que ya conocemos en la empresa en general, y que cruza esta secuencia de establecer la brecha, acción, responsable y plazo, que siempre van juntas. Por lo tanto, esta etapa buscó desarrollar un plan de acción muy optimizado, y eso se optimizó a través de la información que teníamos de cada uno de los colaboradores que participaron. Jaime, También se utilizó... 5 minutos. 5 minutos. Excelente. Se aplicó, bueno, un taller utilizando un taller con metodologías de participación TOP. Este es el piloto, ahí está la encuesta, ahí hay algunos ejemplos de las fotografías del uso de la tablet, que fue muy rápida, se demoraban 15 minutos en utilizarlo, y los talleres de indagación, como en este caso, una dimensión como la misión y visión y la respuesta a las hipótesis explicativas. Participó el 94% de nuestra planta de PISA, fue una alta participación, y cada persona ingresaba con su DNI o su RUT, y eso nos permitía a nosotros conocer la respuesta de las personas con el grado de antigüedad que llevaban en la organización, familias de cargo, etc. Eso sirve mucho para poder apuntar bien dónde dirigirle el plan de acción. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se expresan los resultados, donde se ponderan la dimensión y donde se ponderan las subdimensiones. Aquí les muestro otro resultado, donde tenemos uno rojo, y aquí cuando vimos ese resultado nos tomamos la cabeza,
porque al principio cuando comenzamos a implementar los estándares basados en normas internacionales en PF Alimentos, trabajábamos mucho en esto de la recompensa, el incentivo, el reforzamiento positivo. Y en el tiempo lo fuimos dejando. Y este fue un llamado de nuestros colaboradores a volver a retomarlo. Así que en esta parte la encuesta sirvió. Este es cómo se entregan los resultados globales a través de un índice de cultura e inocuidad, tanto cuantitativo como cualitativo, por colores. Bueno, este es un modelo colaborativo, como bien les mencionaba, cumpliendo ese presupuesto, ese precepto inicial de incorporar un grupo y darle un enfoque multidisciplinario. Acá han participado más de 15 profesionales de diversas ramas, expertos en inocuidad, psicólogos organizacionales, de clima laboral, de cultura organizacional. Nosotros estamos trabajando 3 psicólogos de cultura organizacional, una de las consultoras que es 360 y un psicólogo más. Tenemos un sociólogo también que nos ha estado acompañando, es decir, es un equipo multidisciplinario que ha invertido más de 700 horas en consultoría. Aquí está el esquema colaborativo, que también estamos invitando a seguir participando, en seguir apoyando esta iniciativa colaborativa, PF Alimentos, como idea, participando en la generación de la idea, el diseño y los pilotajes, con el apoyo también de los pilotajes y también apoyo al diseño que es Walmart y Citrex, la consultora 360, GMS Group, una consultora que también participó en la idea, también ha sido parte del desarrollo y el diseño del modelo y también la aplicación del modelo. También hemos tenido la colaboración de 2 consultoras, una muy importante como es ASBIT, una consultora que ha sido partícipe de muchas actividades de promoción de cultura y inocuidad en el país, también ha desarrollado diversos tipos de diagnósticos muy importantes, y es la consultora que organiza la INOFUT en Chile. Y bueno, Ceres BCA, que es otra consultora. Bueno, para terminar, quiero indicar que compartir los valores y las creencias en la organización condicionará las conductas de los individuos y por sobre todo crearán un orden social junto con una identidad colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Eric, antes de darte el control, era contarles, primero saber si Fernando te pudiste conectar. ¿Me escuchas bien, Fernando? Ahora por Sí, te escucho bien. ¿Me escucháis ahora? Ahora te escuchamos muy bien, era para verificar eso, y tú vas a estar después al final de la charla de Eric, me alegro por eso. Y simplemente contarles de que no se olviden de hacer las preguntas que van a ser contestadas al final. Las tienen que hacer en el módulo de preguntas y respuestas, abajo, cuando pasan el mouse en la pantalla, los asistentes van a ver Q&A, ahí pueden escribir sus preguntas que las vamos a intentar contestar al final. Dicho esto, adelante Eric, gracias. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, agradecer a la organización, me sumo a los agradecimientos de Jaime. Y para comenzar rápidamente, un poco dándole línea a lo que indicaba Jaime, el tema de llegar a poder implementar cultura de inocuidad en las organizaciones, la verdad les tengo que decir que es algo muy difícil, desde una empresa pequeña a una empresa grande. Esto la verdad conlleva mucho trabajo y que no tiene que ver, como indicaba Jaime, con lo técnico, sino que en cómo podemos hacer que las personas, como decía Jaime, por convicción, obviamente puedan hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces, nosotros como Walmart, aquí yo quiero mostrar la experiencia en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de inocuidad alimentaria, pero con una mirada también amplia, no solamente enfocándonos en lo que es el interior de nuestras organizaciones, sino que también dando una mirada de cómo todos los participantes en la industria, en el país, a nivel gubernamental, en el fondo nos pueden ayudar, porque esto es como un bosque, yo siempre he dicho. O sea, nosotros no queremos ser el único árbol en el bosque que hable de esto. Entonces aquí un poco les quiero mostrar cuáles son nuestras experiencias de cómo hemos llevado a cabo de ir sumando e influenciando, que yo creo que esa es una palabra súper importante en términos de cultura, de cómo cada líder en cada industria, en cada fábrica, tiene que imponer los temas de cultura, no solamente en su organización, sino que también en el resto de sus compañeros, participantes, industrias, etcétera. Así que por favor, Jaime, la siguiente lámina.
Aquí ustedes pueden ver que la cultura de inocuidad alimentaria nosotros la hemos llevado a muchos lugares desde el punto de vista de Walmart, sino que cómo vemos y cómo trabajamos con universidades y escuelas, gobiernos, autoridades, la industria, agencias consultoras y laboratorios. ¿Ok? Esto vemos nosotros que es un trabajo en conjunto, colaborativo. La siguiente, por favor, Jaime. Una de las cosas que mucho nos ha ayudado a nuestro país es que Chile es el primer país en incorporar como principio y objetivo dentro de su política nacional de inocuidad y calidad de los alimentos el desarrollo de una cultura de inocuidad. Consecuentes con esto, obviamente debemos trabajar en las evaluaciones y desarrollo de planes de acción para fortalecer esta cultura en el país. Yo creo que Chile, desde el punto de vista gubernamental, yo creo que es una gran ayuda porque así generamos un contexto no solamente en el interior de nuestras organizaciones, sino que lo hacemos a nivel país. La siguiente, por favor. Entonces, yo quiero hablar de este enfoque de cómo Walmart Chile, y yo diría que Walmart en general, hemos impulsado bastantes y varios hitos en el ambiente para poder ayudar a llevar esta cultura a una mayor magnitud. Y por ejemplo, hace varios años nosotros comenzamos en integrar, yo creo que muchos de ustedes conocen a Frank Llanas. Frank Llanas fue el vicepresidente de Food Safety para Walmart Internacional, y ahora él tiene un cargo muy importante en la FDA, y Frank nos ayudó en su momento a poder darnos su libro. Él tiene un libro que es de Food Safety Culture, y él nos dio los derechos al gobierno de Chile para que fuera traducido al español y para que este libro, por ejemplo, que habla de cultura de Food Safety, y yo sé que muchos quizá ustedes ya lo tienen, pueda ser difundido de manera gratuita para todos los fabricantes y cualquier persona que quiera saber al respecto. Entonces ahí, abajo hay un link del cual, para los que no lo tengan, pueden acceder después de bajarlo de manera gratuita, y pueden ustedes utilizar este libro como una guía donde aparecen muchas herramientas para trabajar los temas de Food Safety Culture, obviamente en sus organizaciones. Entonces, desde ya cuando hacemos estas asociaciones público-privadas, nos lleva a un contexto ya diferente cuando hablamos en los temas de seguridad alimentaria. Otro tema fundamental fue que se crea el grupo de GFCI local en Chile, con un enfoque obviamente en la cultura de inocuidad alimentaria, priorizando los trabajos de cultura y desarrollo hacia los proveedores, obviamente alineados a los programas de Global Market de GFCI. Como ustedes saben, principalmente en los países latinoamericanos, existe una problemática de que quizás todos no pueden cumplir con los grandes estándares. Entonces, nosotros como empresa de retail, una de las maneras de poder influenciar y poder llevar a toda la industria y sobre todo a los pequeños y medianos fabricantes es poder entregarle herramientas, obviamente, que están basados en una cultura específica de poder ir asegurando los productos y abastecer de alimentos sanos y seguros, obviamente, para toda la gente. Otro punto importante es que con el gobierno de Chile, el board de GFCI, en conjunto con Achipia, que es la Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad, se ha firmado un tratado, un MOU, en el cual hay un enfoque en trabajar continuamente en cultura de seguridad alimentaria. Entonces, es ahí, yo creo, donde se provoca, yo creo, un hito importante en donde el ámbito gubernamental y el ámbito privado unen esfuerzos, obviamente, para darle prioridad a todas estas cuestiones que obviamente nos cuesta mucho trabajar y en donde podemos sumar herramientas para los proveedores más pequeñitos para poder ir avanzando en estos temas relevantes de cultura. La siguiente, por favor. Otro hito importante que lo mencionó Jaime, que tiene que ver con estos eventos culturales, donde la seguridad alimentaria obviamente es un parámetro importante para trabajarlo en los niños. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué lo llevaron a los niños? ¿Por qué lo ven de un carácter social? Porque nosotros estamos convencidos de que cualquiera de estos niños más adelante puede ser un futuro trabajador de nuestras empresas.
Entonces, si empezamos desde las bases a trabajar ciertos tópicos importantes de la cultura agroalimentaria, creemos que va a ser beneficioso porque ya van a venir con una base, aunque sea muy mínima. Pero esto obviamente nos da un contexto para tener a futuro trabajadores los cuales van a estar alineados un poco a las exigencias de la industria alimentaria. También hemos creado una red de cultura y inocuidad alimentaria en el país, que es un espacio de colaboración para promover la cultura, a través de una coordinación entre muchos actores, donde nos encontramos desde los consultores, personas que son parte de la educación del país, laboratorios, casas de certificación, y principalmente también el gobierno. Entonces ahí ustedes pueden ver fotos, y principalmente donde hay un eslogan que dice: yo me comprometo con la cultura de la inocuidad alimentaria. Entonces, cada cierto tiempo, y aquí les damos las gracias al gobierno de Chile, que yo creo que nos están escuchando también en esta conferencia, sobre todo a la Chipia, en donde abren espacios donde nos permiten evaluar y ver cómo estamos a nivel de país y cómo llevamos esto, obviamente, a un nivel superior. Y finalmente, la siguiente, por favor, Jaime. La siguiente también hemos llevado, obviamente, esto al interior de nuestras fábricas, ¿ya? Donde ahí, si no me equivoco, Fabiana mencionaba de que el ámbito de la cultura no se lleva solamente a los temas de alimentos, sino que también muchas áreas de la empresa, el hacer bien las cosas obviamente nos va a llevar a tener una cultura y obviamente fabricar adecuadamente nuestros productos. Y en el fondo el mensaje que yo les quiero dejar es, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, yo creo que nos ha puesto a prueba de quienes han venido trabajando esto desde antes y quienes quizás ya lo tienen más avanzado. Porque yo les puedo dar un ejemplo de que el tema de ahora de bajar nuevos protocolos, de los cuales nadie estaba entrenado para decirle a la gente de cómo debemos actuar en estos momentos de crisis, la verdad ha llevado a que la industria de alimentos tenga un cambio significativo. Yo creo que a futuro se viene un cambio fundamental en la forma del cómo, del qué, y cómo hacemos que la gente tengan esa convicción que mencionaba Jaime, de poder hacer las cosas no porque nosotros se las estamos imponiendo como empresa, sino que sea algo que nazca de ellos por una educación adecuada en los temas de seguridad alimentaria. Eso por mi parte, yo les doy las gracias y estamos abiertos a las preguntas ahí que luego nos van a traspasar para poder contestar. Así que muchas gracias. Excelente, muchas gracias Eric, muchas gracias Jaime. Ahora sí, vamos a retomar con Fernando. Gracias por tu paciencia, Andrea. Vamos a retomar con Fernando. No sé si podrás cargar la presentación y verificar de vuelta el audio, que ahora al ser telefónico espero que esté mejor. Deberías cargar la presentación. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora yo por ahora te escucha bien, así que también veo tu presentación, así que adelante. Gracias, Fernando. Bueno, disculpas por el fallo técnico en el sonido. La verdad es que Jaime y Eric ya han adelantado varios conceptos que iba a adelantar en mi presentación. Es un poco, la presentación va a enfocarse al componente humano, ¿verdad? Porque al final del día, y ese es uno de los mensajes que creo que nos ha quedado claro en esta pandemia, es que las empresas que tenían algún plan de gestión de crisis, tenían implementado algún tipo de cultura de inocuidad, son las que mejor preparadas han estado dentro de esta pandemia y dentro de las circunstancias a tratar de minimizar el impacto, ¿verdad?, que puede tener esta pandemia. Lo que también, otro mensaje que creo que nos ha quedado claro en esta crisis es que esto va de personas. Es decir, si no hay trabajadores, no hay colaboradores, no hay alimentos. Es decir, si no hay personas que trabajen, por muchos protocolos que tengamos, por mucho papel escrito que tengamos, por muchos procedimientos operativos que tengamos, al final todo se basa en quién va a ejecutar ese protocolo, quién va a activar ese plan de crisis y cómo vamos a trabajar en un equipo para enfrentar esa crisis, ¿no? Entonces, yo creo que eso es otro de los mensajes que nos ha quedado muy claro, ¿no? El componente humano tan valioso que tenemos, ¿verdad? Tenemos personas o colaboradores en nuestras empresas que son esenciales. Hay personas que tienen habilidades para manejar ciertos equipos, por ejemplo, la empresa cárnica para hacer cierto tipo de cortes en jamones. Hay muchos ejemplos que son irreemplazables, es decir,
esa persona se nos enferma y realmente se nos para la producción. Entonces, el tema del componente humano yo creo que es fundamental en esta crisis, ¿no? Yo he tratado un poco de contextualizar el tema de los sistemas de gestión de inocuidad, ¿no? Y lo que comentaba antes, todas las empresas tienen las buenas prácticas de manufactura, los POEs, el HACCP, ¿verdad? Pero todo eso en un momento de crisis se tambalea porque estamos en medio de una crisis y todos esos protocolos alguien los tiene que ejecutar, alguien los tiene que revisar, alguien los tiene que cambiar, alguien los tiene que comunicar. Y ahí es donde esos pilares, tanto de la cultura de inocuidad, como comentaba Jaime y Eric, como para mí el componente humano, ¿de acuerdo? Ese equipo, esos colaboradores, esa conciencia, es un eje fundamental, ¿verdad? Si no tenemos esas dos partes, por muchos protocolos que tengamos en la base, por mucho procedimiento escrito, no vamos a estar enfrentando bien este tipo de crisis. Otra cosa importante es que ante una crisis no somos racionales, y esto es algo que para la gente que forma en comunicación de riesgo y en crisis es algo fundamental, ¿verdad? Es decir, el miedo, el estrés, la situación nos hace comportarnos de una forma muy diferente, ¿verdad? Y tener un comportamiento racional. Y no solo eso, sino que la comprensión del mensaje, cuando queremos comunicar algo, oiga, lávese las manos con agua y jabón, póngase la mascarilla, mantenga la distancia física, eso tiene que ser muy claro, muy conciso, porque las personas en momentos de estrés no tenemos toda la comprensión que podemos tener en otro momento, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de enfrentar una crisis y lo importante que es en una cultura de inocuidad y en una crisis saber cómo comunicar ese riesgo, ¿verdad? En el manejo de una crisis vamos a tener dos componentes fundamentales. Yo me voy a centrar mucho en el componente humano, que creo que es algo que no se habla tan frecuentemente, ¿verdad?, en el manejo de una crisis. Porque en el manejo de la situación, es decir, qué departamentos voy a incluir, qué fases tengo que tener en un protocolo, qué etapas, qué personas, quizás, técnicas debo incluir, ¿verdad? Pero hay todo un factor humano dentro del manejo de la crisis, tanto a nivel dentro de la empresa como a nivel de sociedad, que creo que es importantísimo también el poder integrarlo. Otra cosa importante, y yo que me dedico al tema de riesgos, de análisis de riesgos, es súper importante, es que en una crisis estamos enfrentando dos tipos de riesgos. El riesgo científico, que es el que nosotros como personal técnico estamos más acostumbrados a lidiar, ¿verdad? Es cómo analizo la situación, cómo analizo los posibles peligros, cómo evalúo el riesgo. Pero en una crisis tiene muchísima relevancia en cómo las personas perciben ese riesgo, ¿verdad? Como comentaba al principio, que en esta pandemia muchas personas, muchos colaboradores han tenido que trabajar en la empresa de alimentos cuando todos estábamos en casa, ¿verdad? En una situación de pandemia, en una situación desconocida, sin saber si se iban a enfermar o no. Esto ha creado un tema de percepción de riesgo grandísimo, ¿de acuerdo? Y también depende un poco de en qué país estamos, ¿verdad? Y cómo se ha manejado ese tipo de crisis y ese tipo de comunicación, ¿verdad? El riesgo científico sabemos que lo tenemos bastante claro, siempre es probabilidad y severidad, se basa en obtener datos, ¿verdad? En ver cómo puedo mitigar la presencia de un peligro, ¿verdad? Y cuál es la posible severidad o el impacto. Eso lo tenemos clarísimo, pero eso nos sirve de muy poco para explicar el riesgo percibido, la percepción del riesgo, que tan importante es en una crisis, ¿verdad? Y la percepción del riesgo tiene dos componentes fundamentales. El nivel personal, individual, cómo de preocupado estoy ante esta situación, y ahí podemos ver que diferentes personas tenemos diferentes percepciones del riesgo, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, no pasa nada, esto es una pandemia, pero bueno, yo me protejo, yo estoy bien, yo estoy seguro. En cambio, hay gente que está muy preocupada, ¿verdad?, entre cierta situación. Y eso depende también de las creencias, de la cultura, es muy individual, ¿verdad?, el nivel de preocupación. Por otro lado, ¿y qué está haciendo la empresa para protegerme? Es decir, ¿cómo me está protegiendo la empresa para que yo me sienta seguro al ir a trabajar, ¿verdad? Es decir, hay mascarillas, no hay mascarillas, hay guantes, no hay guantes, hay toma de temperatura, hay separación física y hay una comunicación clara de qué es lo que está haciendo la empresa por mí, ¿de acuerdo? Y los dos están interrelacionados. Cuanto más seguro me sienta al trabajar en mi empresa, ¿verdad?, más me va a reducir el nivel de preocupación y el riesgo percibido que yo tengo ante esta situación. ¿Qué medidas tenemos para reducir el riesgo percibido, esa percepción de riesgo? Y esto está muy relacionado con la cultura de inocuidad. Fijaros que, por ejemplo, el liderazgo es algo que se muestra mucho en la cultura de inocuidad, ¿verdad? Es decir, está la persona, el líder de la empresa, ¿verdad? El CEO, el jefe de calidad, está predicando con el ejemplo. Es decir, si está diciendo que se usa mascarilla, que se lave las manos, que haya ciertos protocolos de seguridad, obviamente la persona que está al frente de la empresa debe predicar con el ejemplo, ¿no?
Y lo otro es mostrar empatía, ¿no? Es decir, la empatía es fundamental en los momentos en los que estamos preocupados, en los momentos de crisis. Es decir, estamos todos en esto, estoy contigo, siento vuestro miedo, yo también estoy preocupado, ¿verdad? Esto es importantísimo en el tema del liderazgo. En el tema de comunicación, obviamente, hemos dicho que cuando estamos en una situación de crisis no comprendemos de igual manera el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje tiene que ser sencillo y la comunicación continua, ¿verdad? Hemos visto en todos los países, por ejemplo aquí en Estados Unidos, como los gobernadores de los diferentes estados a veces hacían comunicaciones de prensa 2 veces al día. Y cada día se estaba comunicando qué se sabía, qué no se sabía, ¿de acuerdo? Para que la gente viera que hay alguien que estaba pues comunicando qué es lo que pasaba, ¿no? Necesitamos información, necesitamos alguien que nos diga qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si estamos en una empresa, lo más importante es comunicar qué estamos haciendo para protegeros, qué estamos haciendo para que os sentáis seguros al venir a trabajar. Y esto ha sido un gran desafío al principio porque conocíamos muy poco sobre esta pandemia, ¿verdad? Y el tema de la formación, ¿verdad? Tan importante en la cultura de inocuidad, tan importante para reducir el riesgo. Y ahí comentaba Jaime y Eric, ¿verdad? La convicción. Yo creo que una de las formas de poder convencernos es explicarles a la gente por qué tienen que hacer las cosas. No el cómo y el qué, sino el por qué. ¿Por qué me tengo que lavar las manos? ¿Por qué el uso de la mascarilla me protege a mí y protege a otros, verdad? Eso es importantísimo. Entonces, ahora me voy a centrar en la última parte de la presentación un poco en el equipo de crisis, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un equipo de trabajo, verdad? Y un equipo de trabajo está bastante bien definido, ¿verdad? Grupo de personas con habilidades y conocimientos que se complementan unos con otros, que son requeridos para completar una tarea. Lo más importante de un equipo es que la suma total es mayor a la suma de cada individuo de ese equipo. Es importantísimo, ¿verdad? Digo equipo y no digo grupo, ¿verdad? Porque un grupo de trabajo es lo que muchas veces estamos acostumbrados a hacer. Vamos a formar un grupo de trabajo para implementar una norma. Vamos a hacer un grupo de trabajo para revisar el HACCP. Vamos a hacer un grupo de trabajo. El equipo es algo muy diferente, ¿de acuerdo? El equipo tiene unas características y es que dependemos unos de otros. La tarea que está haciendo una persona en el equipo depende de la nuestra, es decir, somos interdependientes. Los roles los tenemos bien definidos, quién se va a encargar de qué y cuándo, ¿de acuerdo?, en el manejo de una crisis. La responsabilidad es compartida, todos estamos en esto, todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Todos somos responsables de que esto, de salir a flote, ¿verdad? Tenemos un claro objetivo, ¿de acuerdo? Y el objetivo lo conocemos todos y estamos claros con ese objetivo. Y obviamente cuando hay un logro, cuando conseguimos, hemos evitado que nadie se contagie, ¿verdad? En la empresa hemos logrado que los alimentos sigan fluyendo a los supermercados, que nuestra cadena de abastecimiento siga, los logros deben ser compartidos, ¿de acuerdo? Esas son las características del equipo. Pero no pretendamos que en el momento de una crisis formemos un equipo y que ese equipo trabaje con roles y trabaje de forma eficiente y se complementen unos con otros si antes no hemos pasado tiempo en identificar quién debe estar en ese equipo, ¿de acuerdo? Y cómo nos vamos a complementar unos con otros. Por lo tanto, esto es una carrera a medio plazo, ¿verdad? Es decir, el equipo de crisis debe haberse reunido previamente, debe haber clarificado los roles y debe haber asegurado que formamos un equipo eficiente para cuando venga una crisis de verdad. En la selección de un equipo de crisis, generalmente, o muchas veces lo que he visto es que nos enfocamos únicamente en el conocimiento técnico o en los departamentos, ¿verdad? Necesitamos el departamento legal, el departamento de calidad, el departamento de producción, recursos humanos y en el conocimiento técnico, ¿verdad? Necesitamos a alguien que sepa de calidad, que sepa alguien de producción, alguien de logística, pero alguna vez nos hemos preguntado si en un equipo de crisis hemos manejado el tema de las habilidades blandas. ¿Quién tiene empatía? ¿Quién tiene las habilidades de comunicación? ¿Quién tiene las habilidades de liderazgo? ¿Quién tiene las habilidades analíticas? Pues muchas veces nos olvidamos de eso. Y esos dos roles son importantísimos dentro de un equipo. Es decir, las personas con el conocimiento técnico y las personas con esas habilidades blandas que van a servir para que ese equipo funcione de forma efectiva. Por lo que he visto, muchas veces cuando hablamos de planes de gestión de crisis y un plan de recall es algo que las empresas de alimentos la mayoría tenéis, ¿verdad? Generalmente tenemos los departamentos o las disciplinas involucrados, el plan escrito, ¿verdad? Las fases del plan y en algunas empresas incluso hacemos simulacros, ¿verdad? Pero con esos simulacros nos hemos alguna vez preguntado ¿cómo ha funcionado el equipo? Es decir, ¿ha funcionado de forma efectiva? ¿La gente se ha coordinado? ¿Ha habido un buen ambiente de trabajo? ¿La gente se ha complementado? Muchas veces no, muchas veces nos enfocamos, ok, ¿hemos seguido el protocolo o no? Pero muchas veces no nos enfocamos en cómo ha trabajado en ese equipo. ¿Qué creo que nos falta? Nos falta esa dimensión de las habilidades blandas, ¿verdad? La dimensión del equipo, las estructuras y reglas de funcionamiento del equipo. ¿Quién va a ser el responsable de comunicar
las reuniones, ¿verdad? ¿Quién es el portavoz? ¿Quién se va a encargar de tomar notas? ¿De acuerdo? ¿Quién se va a encargar de comunicar cualquier noticia, cualquier evento al resto de la empresa, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer responsable de qué y cuáles van a ser los roles acorde a esas habilidades blandas? Y es algo que creo que debemos avanzar para tener realmente un buen equipo. Alguien va a tener que liderar ese equipo y para la gente que ha tomado cursos de liderazgo se llama como el director de orquesta, ¿verdad? El director de orquesta es aquel que conoce cada persona de su equipo y sabe sus habilidades y alinea esas habilidades blandas con actividades y roles que tenga dentro de ese equipo de crisis, ¿verdad? Y además le va a dar el turno adecuado a cada una de esas personas del equipo para que actúe en el tiempo adecuado en una crisis, ¿verdad? Porque no todos tenemos que estar a la vez haciendo lo mismo, y eso es importantísimo. Por eso nos vamos a complementar unos con otros. Y solo dirige cuando es necesario, es decir, no está continuamente detrás de la gente, sino que la gente sabe su rol, sabe lo que tiene que hacer, y lo único que hacer es dirigir esa orquesta, ¿verdad? Os voy a presentar 3 herramientas ahora que he visto que son muy buenas para poder identificar esas habilidades blandas que tenemos dentro de un equipo, ¿verdad? No sé si conocéis el tema de estilos sociales. El año pasado, en el taller que dimos con Kaya, nos basamos un poco en cómo utilizar estos estilos sociales a la hora de manejar un recall, ¿verdad? Esos estilos sociales se basan en un psicólogo suizo, Carl Jung, que desarrolló 4 personalidades diferentes y le dio 4 colores, ¿verdad? Con estos 4 colores podemos un poco predecir cuál va a ser el estilo social y el comportamiento de las personas cuando trabajen dentro de un equipo, ¿verdad? O en sus relaciones sociales, ¿verdad? Tenemos 4 principales. El rojo, que es el emprendedor, el azul, que es el analítico, el verde, que es el amigable o el empático, y el amarillo, que es el sociable o el entusiasta, ¿de acuerdo? Podemos hacer un ejercicio muy simple, y esto lo vimos en el taller, y es mirarme yo mismo en los ejes, ¿verdad? Y os pregunto a los que me estéis escuchando, ¿cuál se considera una persona extrovertida? Lo que os consideréis una persona extrovertida vais a estar en el eje de arriba, vais a ser o emprendedores o influyentes. Lo que os consideréis una persona introvertida vais a estar en el eje de abajo, ¿verdad? O analítico o amigables. Y la segunda pregunta que os voy a hacer es, si estáis más orientados a las tareas, a los proyectos, ¿verdad? Vais a estar en el lado racional, es decir, vais a ser rojos o azules, o los que estéis más orientados a las emociones, a las personas, y vais a ser más o el amarillo o el verde. Con esas 2 preguntas muy básicas puedo hacerme una idea de en qué cuadrante puedo estar y cuál puede ser mi rol, mi habilidad, mi comportamiento dentro de un equipo de crisis, ¿de acuerdo? Hay otras formas, hay muchos ejemplos, ¿de acuerdo?, de cómo podemos comunicarnos con alguien que tiene un perfil rojo, un azul, un verde o un amarillo. Y, por ejemplo, si tengo un jefe, ¿de acuerdo?, cómo puedo mejor comunicarme con ese jefe dependiendo del estilo que tenga ese jefe. O sea, que sí es importante, por ejemplo, con esto conocer cuál es mi estilo social de comportamiento de comunicación y cuál es el estilo social del resto del equipo. Así podré asignar tareas acorde con estos estilos sociales, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver cuando en una crisis tenemos que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Y tenemos 2 temas que nos están en conflicto, ¿verdad? Es el tiempo en comunicar y cuánto conocimiento tengo. Si os acordáis de los 2 que teníamos, el rojo y el azul, ¿verdad? El rojo tiende a tomar decisiones de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Sin tener todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro para esa persona, ¿verdad? El tiempo es oro. Luego, aunque no tenga toda la información disponible, esa persona va a tomar la decisión. Si vemos en contrapartida, una persona que tenga un perfil azul analítico va a querer tener toda la información disponible para tomar una decisión. Y sabemos que en una época de crisis las decisiones se tienen que tomar rápidas y muchas veces no tenemos toda la información disponible. Luego, esto dependerá mucho qué perfil tengamos o qué líder tengamos en el equipo o quién va a tomar las decisiones para que estas decisiones se atrasen o se alarguen más o se adelanten más dependiendo qué perfil tengamos. También con estos perfiles podemos asignar roles y tareas dentro del equipo, ¿verdad? Al emprendedor, coordinar la respuesta rápida, activar protocolos, comunicación legal. Al influyente le vamos a dar todo el tema de redes sociales, vocería, marketing, imagen. Al analítico, investigar causas raíz, analizar datos, acciones de mejora post-crisis o post-recall. Y a la persona que tiene un estilo social más amigable, la comunicación dentro de la empresa, mostrar empatía y todo el tema de responsabilidad social. Entonces veis que esto es un enfoque nuevo. Es decir, en mi equipo de crisis no solo me estoy enfocando en las habilidades técnicas, sino que estoy asignando roles dependiendo de esos estilos sociales que tienen las personas. Otra de las herramientas que os quiero mostrar en este webinar es la teoría de fortalezas. La desarrolló otro psicólogo, Don Clifton, ¿de acuerdo? Hay un libro que al final de la presentación os daré el link para que lo descarguéis.
Y este básicamente es un poco más individual, ¿no? Aunque también se puede realizar en equipos. Y es identificar cuáles son tus fortalezas, ¿de acuerdo? Dentro de 4 áreas temáticas, ¿verdad? El ejecutar, influenciar, hacer relaciones personales y pensamiento estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, con esto también, haciendo un test, ¿de acuerdo? Puedo identificar mis 5 fortalezas y básicamente lo que se basa esta teoría es que mi trabajo, mi rol en un equipo debe estar enfocado a esas 5 fortalezas que tengo. Por ejemplo, en mi caso, yo hice el test, tengo comunicación como 1 en influencia, tengo inclusivo, tengo positivo, tengo futurista. Entonces, tengo varias en algunos dominios. Entonces, esta es otra de los test que os recomiendo para que podamos formar un equipo que sea efectivo, ¿de acuerdo? Y el último test que os voy a mostrar es uno que es roles en un proyecto, ¿verdad? Y este tiene como una línea de tiempo. Y básicamente la filosofía de esto es decirte, ok, dependiendo de cuál sea mi estilo de personalidad, ¿de acuerdo? Yo voy a integrarme en un proyecto a diferente línea de tiempo. Voy a arrancar siempre con el creador, el que empieza a lanzar ideas, ¿de acuerdo? Y es el que quiere innovar, el que quiere pensar fuera de la caja, ¿de acuerdo? Ahí vamos a integrar al creador. Después necesitamos a alguien que esas ideas, alguien las impulse, las comunique con nuestro superior, ¿de acuerdo? Y que eso tenga como el compromiso del resto de la empresa. Después alguien que refine, tenemos las ideas, pero esto tiene que ir concreto a un plan de trabajo, ¿de acuerdo? Después pasamos a alguien que ejecute ese plan, ¿de acuerdo? Asignar tareas, roles, meses, calendario, ¿de acuerdo? Y por último, el flexor, que es la persona que va a analizar y va a ver, ok, qué carencias, qué vacíos tenemos en ese proyecto. Luego, esto es otra tercera mirada, otro tercer test que podemos también integrar en nuestro equipo de trabajo para ver cuándo, en qué momento vamos a integrar a ese tipo de personas para que se complementen unas con otras. Imaginaros, por ejemplo, que pongamos a una persona que es un ejecutor al principio del proyecto para hacer el brainstorming de ideas. Nos volvemos locos. O que pongamos a un creador, una persona que es muy creadora, al final del proyecto, ¿verdad? Cuando estamos analizando los meses y las personas se va a aburrir, ¿de acuerdo? No va a poder proporcionar información. Entonces es muy importante que también sepamos cuándo incluir ese tipo de personas en una línea de tiempo y esto es perfectamente factible para una crisis. Ahí os doy un poco los recursos que os he mostrado en esta presentación, ¿de acuerdo? El tema de estilos sociales, os doy varios links. Si ponéis Everything Desk en Google os va a salir un montón de consultoras donde podéis descargar el test, es de pago, el que os pongo de las 16 personalidades es gratuito, y luego los comentaba, el buscador de fortalezas también es de pago, os podéis descargar el libro y un test que os va a identificar las 5 fortalezas, y los roles del proyecto lo mismo, también es un test de pago que os va a identificar cuáles roles del proyecto y cómo identificarlos en la línea de tiempo. Perdón, he sido muy rápido, pero quería ser concreto. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Bueno, tómate el tiempo para formar un buen equipo de crisis. Un buen equipo de crisis no se puede formar de un día para otro, sino que necesitamos tiempo para identificar esos conocimientos técnicos y esas habilidades blandas. Conoce las fortalezas y habilidades de tu equipo para poder asignar y alinear conocimientos y habilidades y así tener un buen equipo de crisis. Para cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico. Muchas gracias. Estoy a la orden para cualquier pregunta que tengáis. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Recuerdo nuevamente que tienen abajo el módulo de preguntas y respuestas que trataremos de responder las máximas posibles si nos da el tiempo. Pasamos entonces ahora a la última disertación de este webinar, en donde Andrea Curcio nos hablará sobre la implementación de cultura de inocuidad alimentaria en una pequeña y mediana empresa en el contexto de la crisis. Por favor, Andrea, si puedes ir cargando tu presentación y compartiendo pantalla. Mientras les cuento que Andrea Curcio es bioquímica con especialidad en calidad industrial de alimentos, tiene experiencia en control de calidad, aseguramiento de la calidad y producción en la industria farmacéutica, y en control de calidad y gestión de la calidad e inocuidad, coordinando grupos de trabajo con producción en industria alimentaria. Actualmente es asesora de inocuidad de alimentos en pequeñas y medianas empresas en Argentina y es miembro de CAIA. Dicho esto, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por asistir a esta jornada que para nosotros es sumamente importante. Y bueno, yo voy a presentar un poquito cómo es la actualidad en las pymes aquí en la Argentina. Nuestros colegas han hablado sobre la cultura de inocuidad alimentaria, implementándola en otras empresas, pero
nuestra realidad es otra. Por ejemplo, lo que sí podemos decir que dentro de la industria alimentaria el 95% de esas industrias son pymes. Entonces me pareció interesante comentar qué es lo que pasó en una empresa que está comenzando a incursionar en la cultura de inocuidad alimentaria, pero que también comenzó en la época de pandemia por la COVID-19. Vamos a dar un ejemplo de una empresa que se encuentra certificada en un esquema de inocuidad alimentaria, y las preguntas que surgen es cómo se sigue, quién se hace cargo y qué se hace. Entonces, podemos comentarles que quién se hace cargo. Recursos Humanos solicita al Departamento de Gestión de Inocuidad que se prepare un programa para prevenir los contagios y para manejar un poquito esta crisis. Las bases que se tomaron fueron todos los requerimientos que se obtuvieron a nivel gubernamental, desde el gobierno, la Secretaría de Riesgo de Trabajo y las autoridades jurisdiccionales. También Recursos Humanos le encomienda al Departamento de Gestión que capacite a todos los colaboradores de la empresa. ¿Por qué? Porque son quienes son los que tienen más conocimientos en normas de higiene, porque toda esta etapa está contemplada en el alcance del del esquema de gestión de inocuidad. Y además Recursos Humanos solicita que los documentos confeccionados sean previamente revisados por los gerentes de la empresa y por la alta dirección antes de informarse definitivamente al personal. Entonces, ¿qué se hace? El Departamento de Gestión comienza a generar el proyecto, lo pone en marcha y el primer paso es dar licencia al personal que conforma grupo de riesgo por edad y por antecedentes de salud, y organiza teletrabajo para todos los colaboradores que puedan ejercer. Se organiza la compra de elementos de protección personal, se organiza la capacitación en buenas prácticas de higiene, en el correcto lavado de manos, en el correcto uso de desinfectantes, el correcto uso de elementos de protección personal. Se arman turnos también para que se organicen la asistencia del personal a trabajar, y también los turnos para utilización de vestuarios y comedores. Se establece una política de recepción de paquetería, documentos y de todo personal que no sea perteneciente al staff estable de la empresa. Y se realiza también un plan mejorado de limpieza y desinfección de la empresa, capacitando a los colaboradores que se encargan de esta tarea. Otra de las tareas encomendadas fue la preparación de un protocolo para el manejo de esta contingencia, tomando indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgo de Trabajo, y también información obtenida por organismos oficiales como la OMS, la FAO, y otros organismos gubernamentales, ya sea nacionales, provinciales o jurisdiccionales municipales. Se emiten registros para el control diario de la temperatura del personal de planta y de los visitantes, y también se solicita que el personal elabore una declaración jurada en donde se declara que van a informar cualquier problema de salud que sea asociado a esta enfermedad. También se trabaja en gestión visual en toda la empresa, indicando las pautas para prevenir la enfermedad, cómo proceder con el correcto lavado de manos, el correcto uso de elementos de protección personal, uso de desinfectantes, etc. Pero surge una pregunta: ¿por qué solamente un sector de la empresa se encarga de este tema? Y es por esto, porque desde la alta dirección se entiende que quien ya se desempeña en el departamento de gestión es quien puede llevar la tarea de la mejor manera, por realizar este trabajo asiduamente. Los gerentes y la alta dirección están comenzando a familiarizarse con el sistema de gestión. El sistema no está maduro para preparar un plan de contingencia en equipo.
Así todos surgen problemas. A pesar de entender la urgencia de la situación, se redactan varios documentos, varios borradores que son evaluados, revisados, rechazados, corregidos por la alta dirección hasta la emisión del documento final, que es el que se le comparte a todos los colaboradores de la empresa. Y se hace la capacitación correspondiente luego de la emisión del documento definitivo. Se demora la compra de elementos de protección personal, se demora el cumplimiento del distanciamiento social, y la comunicación de los pasos a seguir se hace de una manera informal. ¿Qué hubiera pasado si la empresa contara con cultura implementada, cultura de inocuidad alimentaria ya implementada? En una empresa con cultura de inocuidad es directamente la alta dirección quien se involucra desde el inicio con esta tarea. Y de contar con un comité de crisis no se hubiera encargado solamente a un sector, sino que estaría involucrada la empresa como un todo. Sí me importa comentarles dos conceptos, cultura de inocuidad alimentaria y un programa de inocuidad alimentaria. A la cultura se la entiende como cuando la organización lleva como un todo la inocuidad alimentaria. En cambio, el programa es la verificación que se cumpla lo que la inocuidad alimentaria requiere para estar dentro de un esquema y luego poder certificar. ¿Cuál es la situación actual? El programa de inocuidad alimentaria es robusto y se está incorporando el concepto de cultura a la empresa. ¿Cuál es la situación esperada? Que para crisis futuras las definiciones se den desde la organización como un todo, no desde un sector. Y que el fortalecimiento de la cultura de inocuidad alimentaria se logre con el compromiso y la tarea y la labor de todos los líderes de la organización, comenzando desde la alta dirección. Sí, para cerrar, es algo que me parece muy importante, que el concepto de cultura de inocuidad alimentaria nos puso en evidencia que la crisis de la COVID-19 es muy importante para ello es muy importante tener una cultura bien instituida, pero la implementación la trasciende. Benchmark GFCI 2020 incorpora la cultura de inocuidad alimentaria dentro de sus componentes. De ahí la importancia que empecemos a trabajar con este concepto y que lo empecemos a incorporar en todas nuestras tareas, así como nuestros colaboradores estuvieron, quien me antecedió estuvieron hablando sobre incorporarla en la capacitación desde los niños. Eso me parece sumamente importante. Tratemos de que la cultura de inocuidad alimentaria empiece a ser una tarea diaria en todos los que trabajamos fabricando alimentos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Entonces ahora vamos a seguir ahora con abrir espacio para responder preguntas. Voy a poner de vuelta la presentación. Y escuchamos que habían varios pedidos por saber dónde está el libro, dónde se puede bajar el libro. Estuve buscando, entonces se los muestro rápidamente mientras Fabiana prepara las preguntas. En la página de Achipia van a prensa y publicaciones, documentos y presentaciones, se van hasta el año 2017, y ahí van a ver el link del libro de Cultura de Inocuidad de Frank. Clic aquí y ya lo bajan en PDF. Con eso, entonces, le paso la palabra a Fabiana con el tema de las preguntas. Adelante, Fabi. Bueno, gracias. Bueno, hay varias preguntas. A ver, vamos a seleccionar algunas. Hay unas primeras para, yo diría, para Jaime y Eric, sobre el equipo multidisciplinario que trabaja. Preguntan si en el equipo multidisciplinario participan nutricionistas. Primera pregunta. No. Ok. ¿Qué recomienda
A ver. Después, bueno, agradeciendo por el contenido. Y la pregunta puntual es si los colaboradores recibieron los resultados de la encuesta y cuáles fueron las acciones tomadas sobre los resultados. Sí, tal como lo expliqué, siempre antes del comienzo de la toma de la encuesta de percepción, se les da un contexto. En ese contexto comienza una explicación de, bueno, en este caso, el caso nuestro fue un psicólogo organizacional que explicó en qué estábamos, qué es lo que estábamos construyendo, básicamente contextualizar de qué se trataba la encuesta, ¿ya? Procedieron a aplicar la encuesta y después obtuvimos los resultados. El taller de indagación, que fue posterior a esa actividad, comenzó con también nuevamente un inicio de contexto, y el contexto en este caso era mostrar los resultados, ¿ya? E invitarlos a reflexionar sobre los resultados. Y ahí obviamente se aplican metodologías de participación para poder en el fondo transformar esos resultados en esta hipótesis de por qué salieron esos resultados. Sobre todo ahí se atacaron las zonas más bien grises y se reafirmaron también las zonas donde había alto acuerdo y donde había alto desacuerdo, ¿ya? Eso derivó finalmente en poder tener, ¿no es cierto?, un resultado mucho más fino respecto a la alineación de la percepción de la persona, respecto de la hipótesis explicativa, y respecto de, podemos decir, la observación de terreno también. La observación de terreno sirve para, por ejemplo, ver la realidad de la empresa, o sea, qué espacio les brinda a las personas, ¿no es cierto? Un espacio limpio, ordenado, es fundamental para tener inocuidad, ¿ya? No basta con enunciar a través de una encuesta, sino que eso hay que verlo, ¿ya? Todo eso sirve, ¿no es cierto?, en obtener un resultado, y ese resultado alimenta la siguiente etapa, que es el plan de acción. Y el plan de acción está, podemos decir, definido en base a los resultados y en base a qué parte de la organización es la que está expresando ese resultado. Entonces, por ejemplo, pudiese haber una subdimensión que haya salido baja y que esté relacionada, como expliqué, a las personas que llevan 6 meses, o antes de 6 meses en la organización, y quizá el plan de acción debiera ir más enfocado a tener un buen proceso de inducción, ¿ya? Y por lo tanto, la persona ya de 6 meses en ese correcto proceso de inducción ya va a estar más, podemos decir, más alineada a lo que la empresa le está entregando en ese contexto. En el fondo va todo encadenado, ¿ya? Y va bien apuntado hacia dónde hay que dirigir las acciones. Porque si hay una subdimensión que nos sale bien, no sacamos nada con implementar para toda la organización. Tenemos que saber dónde hay que dirigir nosotros decimos dónde dirigir el cartucho, ¿ya? Eso. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Fernando. Hay un par de preguntas. Una es, ¿cuál es el número de integrantes ideal en un equipo de crisis? Bueno, empecemos con esto. Realmente, si hablamos de un equipo, está entre 8 o 10 personas, no más de eso, para poderlo manejar de forma eficiente, ¿no? Ahí lo que sería interesante sería ver qué perfiles tienen los integrantes del equipo. Si tenemos un perfil donde hay mucho rojo, por ejemplo, ¿verdad?, mucho dominante, la toma de decisiones y la forma de comunicar el mensaje y la forma de aproximarse va a ser muy diferente que si tenemos mucho perfil azul. Por ejemplo, si tenemos mucho perfil verde, lo ideal es tener un mix de perfiles. Lo ideal, y a su vez sacarle el máximo jugo a cada uno de esos perfiles para que puedan desarrollar sus habilidades de la mejor forma, ¿verdad? Pero yo hago, por ejemplo, un taller que hice el año pasado donde pongo todos los rojos juntos, ¿verdad?, todos los perfiles azules juntos, y les pregunto cómo ellos van a enfocar un recall. Y ahí, Andrea, si tú también quieres comentar algo, que tú fuiste una partícipe directa, y Fernando y Fabiana también, y veías las diferencias en cómo aproximaban un recall, si eran personas más dominantes o más analíticas, ¿verdad?, o más amigables. Entonces, sí, claro, evidentemente es importante conocer qué perfiles tienes en tu equipo y cómo los vas a utilizar de la mejor manera. Perfecto.
otra pregunta respecto a esto. ¿El escaneo del grupo de trabajo en función a las herramientas, lo hace uno mismo o en grupo, o se hace entre todos? Uno individualmente hace generalmente los tests, ¿vale? Para identificar cuál es tu estilo social, pero se puede hacer en grupo. Tú puedes hacerlo de las dos dimensiones que explicaba, orientación a personas, extrovertido, introvertido, y se hace en grupo y tratas de identificar los estilos sociales que tienes adentro de un equipo. El de fortalezas, por ejemplo, sí es individual. Lo haces tú individualmente para identificar tus fortalezas. Y luego, si quieres, lo puedes compartir con el resto del grupo para ver qué fortalezas son complementarias o para ver cómo puedes asignar tareas en función de esas fortalezas, ¿no? Entonces, dependiendo de la herramienta, hay unas que se las hacen en equipo, pero otras se hacen de forma individual. Perfecto, gracias, Fer. Patricia le pregunta a Jaime que le gustaría saber ejemplos de incentivos para el personal tomados a raíz de la encuesta y si estas son de corto plazo o mediano plazo, ya que hay mucho personal que trabaja a plazo fijo o por temporada. Y bueno, nuestra realidad es, no trabajamos por temporada, ¿ya? A ver, un punto de reforzamiento positivo tenemos, por ejemplo, desde el ámbito de la renta variable, ¿ya? Tenemos equipos de higienización industrial que tienen una renta estándar, base, y en la medida que vayan cumpliendo ciertos indicadores ambientales, de salud socioocupacional y también de inocuidad, que generalmente está asociado al nivel de cumplimiento respecto a ciertos estándares de higienización industrial, como detecciones de cierta carga bacteriana o cierto tipo de patógenos que establecemos bajo un zoning y que no tienen que estar en ciertos zoning, eso le significó un porcentaje de renta adicional. Ese es un reforzamiento que se hace desde el punto de vista de política de compensaciones. La verdad es que la política de compensaciones también está asociada en nuestra organización también a un modelo de cumplimiento de objetivos. Cada persona tiene su cumplimiento de objetivos y está asociado también al nivel de evaluación del desempeño que está muy dada por las conductas, ¿ya? Por las competencias conductuales. Cada cargo tiene un perfil de competencia, son cerca de 7, dependiendo del cargo, los perfiles de cargo tienen ciertas competencias, y tenemos un mecanismo de evaluación de desempeño que determina, ¿no es cierto?, en qué grado esas competencias conductuales son llevadas a cabo. Las personas que, obviamente, tienen un buen nivel de cumplimiento objetivo, sumado a un buen nivel de cumplimiento de conductas, pueden optar, ¿no es cierto?, a un plan de desarrollo de carrera o pueden optar, ¿no es cierto?, a una mejora en sus compensaciones. Tenemos también algunas iniciativas que, por ejemplo, entregamos ciertos reconocimientos hace muchos años atrás, reconocimiento a aquellas personas que eran líderes en temas, podemos decir, reflejados por el lado cultura, donde se le asignaba en las ropas del trabajador, en este caso, un logo que decía como premio a la excelencia, y se le entregaba un galvano y se hacía un reconocimiento tácito de por qué obviamente estábamos entregando. O sea, ahí alineábamos mucho, podemos decir, la estrategia de cultura con la evaluación del desempeño de esa cultura y la distinción, podemos decir, de aquellas personas que sobrepasaban ese nivel, ¿ya? La verdad que en reconocimiento hay de muchos tipos, pero creo que lo fundamental acá es la relación que tiene el líder, el jefe de área, el jefe directo, y cómo genera ese espacio de confianza con sus colaboradores. Yo creo que es una dimensión que para nuestra cultura cuesta a veces mucho, casi siempre nos enfocamos más en ¿no es cierto?, en recalcar lo negativo, pero creo que es una competencia que hay que trabajar mucho en el liderazgo y yo me incluyo también, de trabajar más con el reforzamiento positivo y destacar más lo positivo que lo negativo. Siempre es importante tener negatividad, eso sí, en el trabajo es así. No podemos ser tan conciliativos, no somos un grupo de amigos, estamos en un ambiente laboral y por lo tanto la positividad tiene que ser lo que compone ese espacio de confianza, pero tiene que haber negatividad cuando hay que ejercerla. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para Andrea. Según su opinión, todo el personal que trabaja en calidad a futuro y considerando que la pandemia nos acompañará por un buen tiempo, ¿se quedará la modalidad de teletrabajo? Y además, ¿cómo se podría auditar esta modalidad? Bueno, cuando hablamos de teletrabajo son todos los puestos que
permitan tener teletrabajo. Quien trabaja en calidad generalmente tiene que estar presente en planta, salvo que esté ejerciendo una tarea que sea netamente administrativa. Lamentablemente los que estamos en el día a día y los que debemos de estar en planta, que somos los que hacemos gestión de inocuidad, que controlando la gestión en planta, o quienes hacen análisis de calidad, tienen que sí asistir a trabajar. Lo importante en esos casos es sí mantener el distanciamiento social y tratar de trabajar en equipos de manera tal que se reduzca la cantidad de personal, que haya que permite ese distanciamiento social, y lo que se hace en algunas plantas es horas, en el día se hacen 2 turnos, quizás de 6 horas, y en el medio, entre un turno y el otro turno, es muy importante la limpieza correcta del lugar de trabajo, para que cuando venga un equipo, termine la tarea un equipo, se hace la limpieza, y luego ingresa al otro equipo de trabajo. Eso es la manera que se encontró la manera más fácil de poder trabajar y preservando a nuestros colaboradores. Y siempre hay algo que también es sumamente importante, tener en cuenta la opinión de los colaboradores en estos casos, porque son ellos quienes aportan también el tema de la evaluación de las vulnerabilidades, porque son ellos quienes en el día a día nos dicen y nos dan una mano bastante importante en cuanto a tener en cuenta los requisitos para evitar todo tipo de riesgos en un posible contagio. Perfecto, gracias André. Hay una consulta que están haciendo sobre el tema de si las presentaciones, hay posibilidad de acceder a las presentaciones que están pasando y los links. Sí, eso ya después lo va a terminar, en el cierre lo va a terminar de confirmar Fernando. Todo esto se está grabando y va a estar disponible, van a tener acceso a todas las presentaciones y a todo el material. Hay una pregunta también para Fernando San Pedro. ¿Cómo mantener activo, motivado durante el tiempo a un equipo de crisis una vez liberado un poco la cuarentena y volver a la normalidad, a la nueva normalidad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no solo eso, sino cómo mantener a la gente con el famoso lavado de manos, ¿no? Que todos los que trabajamos en inocuidad decimos, ojalá esto durara para siempre. Que la gente se lavara continuamente las manos después de manipular alimentos. Estaría bueno ver cómo hemos reducido las setas, ¿no? Por estos 3 meses que llevamos lavándonos las manos continuamente. La verdad es que yo creo que asignando los roles, estableciendo bien cuál es el rol en tu equipo de crisis, ¿de acuerdo? Y obviamente si tú logras alinear esas habilidades que tienes, la pasión que tienes, la energía que tienes, con ese rol que tienes en el equipo, no te va a importar mantener esa actividad en el equipo si realmente tu rol es adecuado a lo que son tus habilidades y a lo que tú realmente quieres aportar en el equipo. Yo creo que realmente cuando la gente se quema, como decimos en España un poco, se queman en el trabajo, se queman en el equipo, es cuando el rol que yo tengo no tiene nada que ver ni con mis fortalezas ni con las habilidades que tengo. Entonces es una cosa que no me gusta, que estoy forzado a hacerla, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, lo hago porque me tocó, ¿no? Pero en cuanto esto se acabe, yo salgo corriendo y no participo más en un equipo, ¿no? O no participo más en este equipo, ¿no? Y más todavía si la experiencia de trabajar en ese equipo es mala. Si hay un mal ambiente de trabajo, si no tengo claro cuál es mi rol, ¿de acuerdo? Si no tengo claro cuál es la organización del equipo, ni cuándo se reúnen, ni quién toma decisiones, ni quién toma notas, ni cómo, ¿sí? Si eso no está claro y la experiencia no es buena, tampoco voy a querer seguir trabajando en ese equipo, ¿no? Entonces todo depende muchísimo de cómo armemos ese equipo y de cómo logremos alinear cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, las ganas que tengo de trabajar en algo con el rol que yo tengo en el equipo, ¿no? Pero es desafiante, no es fácil, es desafiante. Perfecto, gracias. Una pregunta de Carlos para Jaime. ¿Qué lineamientos concretos siguieron para salir del rol de auditor y hacer la observación de terreno? ¿Y qué patrón siguieron para la ponderación? A ver, esa tarea fue difícil, ¿ya? Creo que debemos tener, bueno, todo este camino recorrido, creo que ese fue un trabajo que tuvo hartas reuniones, hartas discusiones, por ahí hubieron varias peleas, porque la primera tendencia era ir a cumplir requisitos, ir a revisar requisitos. Y nosotros siempre partimos de la base que un modelo de cultura de inocuidad no puede estar asociado a requisitos. La empresa tiene una cultura organizacional
y es difícil que una cultura organizacional se adapte a requisitos de cultura de inocuidad. Yo soy muy crítico de algunos estándares que lo están haciendo, ¿ya? Para mí ese es un error. Creo que es al revés. Creo que es como en la cultura organizacional que hay, cómo nosotros adaptamos, ¿no es cierto?, una cultura de inocuidad en el negocio, ¿ya? Es súper difícil establecer un requisito, es que para que la alta dirección entregue un mensaje orientador tiene que haber atrás, como tengo acá, ¿no es cierto?, una política. Si no está la política, no está el principio orientador, y pueden haber empresas, como bien mencioné a Andrea, que no necesariamente tienen una política, es una empresa ordenadita, limpia, muy culturalmente muy avanzada en cultura de inocuidad. Entonces creo que primera visión es eso. La observación en terreno no va a buscar requisitos, ¿ya? Lo que va a buscar es si esas creencias y esos valores son compartidos incluso en el terreno. Y yo creo que ese es el secreto. Costó harto entenderlo. ¿Cómo ponderarlo? Eso ya es parte, podemos decir, de la propiedad intelectual del modelo. Ahí trabajó la consultora, donde diseñó una tabla de ponderación, y en esa tabla de ponderación permitió hacer algunas correcciones en aquellas subdimensiones que eran, podemos decir, necesarias de verla más en terreno que preguntándola, ¿ya? No puedo dar mucho más detalle porque podemos decir, tengo que cumplir ese acuerdo de confidencialidad, pero sí se desarrolló un mecanismo de trabajo con los auditores, que no fueron auditores, fue una persona que tenía experiencia en auditoría y un psicólogo organizacional, ¿ya? Para aterrizar un poquito. Por eso yo siempre menciono que un modelo de estas características requiere contar con otras dimensiones de profesionales. Nosotros nos han enseñado a manejar la inocuidad desde el punto de vista más técnico, y en eso somos especialistas. Pero cuando entramos a evaluar cultura organizacional respecto, en este caso, un aspecto como es tan trascendente una empresa de alimentos, la inocuidad, creo que es recomendable siempre incorporar a lo menos un psicólogo organizacional, a lo menos, bueno, los que puedan, un sociólogo, pero podemos decir otro tipo de profesiones que nos aporten, ¿no es cierto?, a los que trabajamos en inocuidad para poder tener un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, seguro que vamos a tener un buen plan de acción. Eso va a ser así. Perfecto. Gracias. Bueno, hay algunas preguntas que se son muy específicas. Por ejemplo, en Walmart, ¿cuáles son las medidas específicas que se tomaron con la crisis del COVID-19, en cuanto a medidas de higiene, ¿no? Y de cosas en particular? No sé, ¿quieres hacer una mención? Mira, la verdad que las medidas que hemos tomado en Walmart respecto al COVID son muchas. En general te puedo decir que para las tiendas principalmente, tenemos más de 50 protocolos diferentes que hablan desde el comportamiento de las personas en la tienda, el reempacar de manera diferente los productos, el foco de cómo cuidamos también los materiales críticos que se requieren para esta pandemia, porque aquí hay varios factores en el cual hay que considerar para que esto funcione, que es desde tener todos los materiales críticos para la persona, el ámbito del comportamiento y cómo hacemos o cómo nos aseguramos de la adherencia a estos nuevos protocolos que hemos bajado. Y también esto tiene que ser congruente con las medidas que te piden los gobiernos. Entonces yo creo que eso es como un tema aparte que es para hacer otro seminario, creo yo. Pero la verdad es un tema que va cambiando en el tiempo. Desde que empezó esto hace 2 meses atrás, hemos ido cambiando cada uno de los protocolos y en algunos vamos en la versión 5, porque siempre hemos visto cosas que hay que ir mejorando en todo ámbito. Y ustedes mismos yo creo que vieron, o sea, desde una OMS que dice que el uso de las mascarillas no es importante, solamente es para uso clínico, y ahora pueden ver que todo el mundo, hasta en la calle, tenemos que andar con mascarilla. Entonces, esto es algo que es vivo, algo que ha ido cambiando, y como les decía, yo creo que eso da para otro seminario, pero sí, muchos protocolos. En supermercados yo te diría que es diferente al tema de fábrica,
porque la cultura se vive diferente, ¿ya? Yo creo que las fábricas están más preparadas porque siempre hemos estado luchando contra las bacterias y otras cosas. En cambio, en los supermercados yo te diría que cuesta un poquito más la cultura. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Fernando. Si puede ser que un líder se encuentre sobrepasado por la crisis, ¿cómo podemos hacer como miembro del equipo para ayudarlo para que pueda ejercer bien su rol? ¿Qué herramientas puedo usar? Apropiada, ¿no? El webinar, ¿no? El webinar que hemos visto es un poco, cambiar un poco el concepto de líder, ¿no? Líder no es el que le das toda la responsabilidad a él para que tome todas las decisiones, para que establezca los canales de comunicación. Es decir, no estamos poniendo todo el peso sobre esa persona, porque es imposible, una persona no puede llevar el peso. Entonces es organizar bien los roles y las responsabilidades. ¿Quién se va a encargar de establecer todos los canales de comunicación y los mensajes? La persona que tenga las habilidades para comunicar, porque se le va a dar de forma natural, va a ser mucho más eficaz en hacerlo, y ese mensaje, por ejemplo, se va a elaborar entre todos. Necesitamos a la persona que tiene mucha empatía para que en el mensaje haya muestras de empatía. Tenemos que ser enérgicos cuando queramos ser enérgicos. Tenemos que ser positivos cuando queramos ser positivos, ¿no? Que comentaba Jaime, hay que ser positivos en algún momento y negativos o digamos que crítica constructiva, ¿no? En otros, ¿no? Y eso te viene de los perfiles de cada uno. Entonces, poner todo el peso sobre una persona, menuda tarea, y en una crisis, ¿no? Entonces, tener claro los roles, y lo que decía yo, que el líder piense que es como un director de orquesta. A mí eso me gustó mucho cuando lo escuché en los cursos de liderazgo, ¿no? Es una persona que conoce bien a su equipo y sabe quién se va a integrar en qué tarea, ¿de acuerdo? Para que él simplemente, como hace un director de orquesta, él no toca el instrumento, él le da la voz o le da el instrumento a quien debe tocar en cada momento, ¿no? Para mí eso es cómo podríamos ayudar a un líder a afrontar esta tarea de la crisis, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, yo diría una pregunta más y después el resto trataremos de responderlas en forma individual. Hay una pregunta que es como para todos, que quieren saber si conocen experiencias o ejemplos de cómo se está implementando cultura de inocuidad en empresas pequeñas o del rubro gastronómico. Preguntan también otra pregunta semejante en un comedor universitario, si hay experiencia en eso, si tienen conocimiento. Es decir, en lugares donde no cuentan con tantas herramientas y personal, ¿no? Pero, ¿cómo se está abordando en Argentina, Chile y España? Esa es la pregunta. Bueno, no conozco ninguna, para ser franco. Creo que Food and Service siempre ha sido un ámbito de los alimentos que se sustenta mucho por las buenas prácticas, ¿ya? Creo que estamos hablando de las mismas buenas prácticas, con distintas dimensiones. Finalmente, siempre nosotros decimos, esa milésima de segundo es la que protege el alimento. Cuando tiene que sacar la minuta para la línea de autoservicio porque hay un comedor de una minera solicitando el alimento, y seguramente hay casi siempre contratos que se establecen de servicios en ese ámbito, pero ahí es donde está esa milésima de segundo donde podemos decir, ese funcionario, ese manipulador de alimentos toma la decisión si toma la temperatura o no lo toma la temperatura de cocción. Por lo tanto, creo que si nosotros le llegamos a esa milésima de segundo, estamos apuntando a lo mismo. ¿Cómo logramos que esa persona entienda, y cómo ese jefe de esa línea entienda que la inocuidad está por sobre quizás no cumplir un contrato, ¿ya? Porque las repercusiones que tiene no solamente van a afectar el contrato, sino que van a afectar personas. Creo que el trabajar en esa milésima de segundo creo que aplica para todo, independiente del tamaño de la empresa, independiente de qué tipo de rubro está cumpliendo. Y por lo tanto creo que estamos frente a un paradigma que se puede aplicar en cualquier nivel. Yo insisto, yo conozco empresas de tamaño muy pequeño que trabajan muy bien. Entonces, eso tiene que ver cómo la empresa, cómo ese liderazgo y cómo el trabajador entienden y trabajan, podemos decir, unidos en ese valor compartido. Finalmente, si comparten un valor,
la conducta, que es la acción, va a ser acorde a eso. En la medida que se pueda trabajar en esa milésima de segundo y se pueda entender el sentido de por qué hay que hacer una medición, por ejemplo, un PCC de cocción para una minuta que va para 400 personas, creo que ahí la cultura ya empieza a ser una realidad. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo sé que, simplemente por un comentario así muy rápido, yo sé que en España, por ejemplo, no sé en otros países, sí hay guías y protocolos de la reapertura segura en hostelería, hoteles, restaurantes, sí, el Ministerio de Salud sí ha sacado una guía y un protocolo. Entonces no sé si la persona preguntaba también por alguna guía o protocolo para restaurantes, hoteles, sí. Yo la podría conseguir y os la paso si fuera también de utilidad para la gente. Bueno, muy bien. Bueno, por el tema de tiempo, no vamos a responder el resto de las preguntas ahora en vivo, pero nos vamos a quedar con todas las preguntas para poder ver si las podemos responder. Acá hay un comentario que dice que si se podría hacer una parte 2 de este webinar para complementar con las dudas respondidas. Bueno, vamos a evaluarlo. Así que veremos. No sé, Fernando, ¿querés cerrar? Sí, primero les quiero pedir 10 segundos a todos los presentes para que nos ayuden a saber cómo nos fue. Ahí tienen en pantalla una pequeñísima encuesta con 2 preguntas. Tienen que simplemente cliquear la que estén de acuerdo, con eso nos ayudan. Y bueno, mientras siguen votando, quiero decirles que, bueno, que vuelvo a agradecer a los patrocinantes que nos acompañaron en este evento, al Laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, a 3M, a Biorrad, a Neogen, a NSF, Biomedier, PAL, Merck y también a la ANMAT que adhiere a este evento. ¿Sí? Para nosotros es muy importante esa colaboración, ya que la CAIA, la AM son entidades sin fines de lucro y con ese aporte nosotros podemos seguir subsistiendo y haciendo, ojalá, muchas más actividades. Recordarles, como dijo Fabi, que esta grabación va a estar disponible en la página web de CAIA, AM y también en redes sociales, LinkedIn y otras, así que después de un par de días que la editemos la van a poder ver bien. Después, por otro lado, contarles que si alguien necesita el certificado de asistencia a este seminario, lo puede autogestionar en la página de la CAIA, de la AM, así que ahora les voy a mostrar cómo. Primero, bueno, voy a finalizar la votación, muchas gracias, y voy a mostrarles en la página web cómo deberían hacer la autogestión para el certificado de inocuidad. Ya mostramos el tema del libro de Llanes en español. Entonces, el que quiera el certificado, en la página de la AM, am.org.ar, tienen que ir a actividades. A ver si ahora me acuerdo bien. No, esperen, tienen que ir al inicio. Ahí está. ¿Estás mostrando? A ver si se comparte, esperen, gracias, porque tenía compartido nada más el documento. Ahora voy a volver a compartir la pantalla para que lo puedan ver, la pantalla completa. Ahora sí, no sé si ven la web de la AM. Sí, ahora sí, Fer. Sí. ¿Se ve? Sí, sí. Se ve la web de la AM, perfecto. Entonces en la web de la AM, fíjense abajo, segunda jornada científica conmemorativa al Día de la Inocuidad, hacen clic en más info, y ahí van a tener el link en donde pueden ingresar y tienen que llenar un formulario y con eso se va a confeccionar y en 10 días más, a más tardar, van a recibir el certificado de asistencia. Los invito a también, ya que estamos, a asociarse a la CAIA, que estamos dentro de la Asociación Argentina de Microbiología. Se pueden asociar también desde el exterior, la cuota la verdad que es muy baja y les permite tener el 50% de descuento en todas las actividades de la AM realmente creo que vale la pena. Hay cursos a distancia que son muy recomendables que están lanzando también otras divisiones de la
Asociación Argentina de Microbiología. Y con esto entonces ya cumplimos con esta parte. Por comentarios y sugerencias nos pueden escribir a caya@aam.org.ar, y básicamente con eso terminamos. Les quiero agradecer muchísimo por la enorme participación, a los disertantes por dar su tiempo y conocimiento para este gran evento, y bueno, hasta la próxima, que tengan una excelente tarde. Adiós. Y feliz día de la inocuidad alimentaria. Feliz día de la inocuidad por anticipado, porque es este próximo domingo. Es el domingo, pero bueno. Sí, feliz día. Feliz día a todos. Feliz día, un abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Adiós.